¿Alguna vez has sentido que el peso de las deudas está destruyendo tu vida? ¿Has llegado al punto de despertar cada mañana con esa sensación de ahogo en el pecho, sabiendo que los números en rojo crecen mientras tus esperanzas se desvanecen? Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. Esta es la historia real de un hombre que tocó fondo, que perdió todo, que estuvo al borde del abismo, pero que encontró en una simple oración el poder transformador que cambió completamente su destino financiero. No estoy hablando de magia, no estoy hablando de milagros baratos o fórmulas mágicas. Estoy hablando de la experiencia más profunda y transformadora que un ser humano puede vivir cuando combina fe genuina con acción decidida. Esta historia te va a impactar, te va a conmover, y si prestas atención hasta el final, podría ser el punto de inflexión que has estado buscando en tu propia vida. Te pido que no te vayas, que no cambies de vídeo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos tiene el potencial de liberarte de las cadenas financieras que te han tenido prisionero. La historia de este hombre comenzó en la desesperación más absoluta, pero terminó en la abundancia más inesperada. Y todo comenzó con una decisión que parecía insignificante: recitar el Padre Nuestro 7 veces cada día. Quédate conmigo, porque esta historia podría ser exactamente lo que tu alma necesita escuchar hoy. Su nombre era Miguel, y cuando esta historia comenzó, tenía 42 años y se encontraba en el punto más bajo de su existencia. Las deudas lo habían consumido. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Como una enfermedad silenciosa pero mortal. Cada factura que llegaba era como una puñalada más en su corazón ya herido. Los bancos lo perseguían, los prestamistas lo amenazaban, y su familia vivía en el terror constante de perder su hogar. Miguel no era un irresponsable. Durante 20 años había trabajado como ingeniero en una empresa de construcción. Había sido un padre dedicado, un esposo amoroso, un hombre que siempre había cumplido con sus obligaciones. Pero la vida, como suele suceder, le había preparado una tormenta perfecta. Primero fue el despido inesperado cuando la empresa quebró. Luego vino la enfermedad de su esposa, que requirió tratamientos costosos que el seguro no cubría completamente. Y finalmente, la crisis económica global que hizo que encontrar trabajo fuera como buscar agua en el desierto. En 6 meses, Miguel pasó de ser un hombre próspero a estar debiendo más de $200.000. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Había pedido préstamos personales que ahora se habían vuelto impagables, y los intereses crecían cada día como una avalancha imparable. Las noches se habían convertido en una tortura de insomnio, dando vueltas en la cama mientras calculaba y recalculaba números que nunca cuadraban. Su esposa, María, lo miraba con una mezcla de compasión y miedo. Sus hijos, 2 adolescentes que antes lo veían como un héroe invencible, ahora presenciaban cómo su padre se desmoronaba día tras día. La tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. Las discusiones sobre dinero se habían vuelto rutinarias, y cada conversación terminaba en llanto y desesperación. Una noche de diciembre, mientras Miguel caminaba por las calles de su ciudad, sintió que ya no podía más. El frío le calaba hasta los huesos, pero el frío en su alma era aún más intenso. Se detuvo frente a una pequeña iglesia que había visto 1000 veces pero a la que nunca había entrado. No era un hombre particularmente religioso. Había crecido en un hogar católico, pero la fe había quedado relegada a las tradiciones navideñas y poco más. Esa noche, sin embargo, algo lo empujó a abrir esas puertas de madera gastada. El interior estaba en silencio, iluminado apenas por algunas velas que parpadeaban como estrellas tímidas. Se sentó en el último banco y por primera vez en meses, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No era solo llanto de tristeza, era llanto de rabia, de impotencia. De un hombre que había luchado toda su vida y que ahora se sentía derrotado por fuerzas que no podía controlar. Fue entonces cuando escuchó una voz suave a su lado. Una anciana,
pequeña y frágil, se había sentado junto a él sin que se diera cuenta. «Hijo», le dijo con una voz que destilaba sabiduría y compasión, «he visto esas lágrimas antes. Yo también las he derramado. Permíteme contarte algo que cambió mi vida y que podría cambiar la tuya». La anciana se presentó como Esperanza, y Miguel nunca olvidaría ese nombre porque resultó ser profético. Hace 30 años, comenzó Esperanza con una voz que temblaba ligeramente pero que transmitía una fuerza interior inquebrantable. «Yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Mi esposo había muerto dejándome con deudas enormes y 3 hijos pequeños. Los acreedores querían quitarme la casa, no tenía trabajo, y cada día era una batalla por sobrevivir». Miguel la miraba con atención creciente. Había algo en los ojos de esta mujer, una paz que contrastaba dramáticamente con la tormenta que él llevaba dentro. «Una noche», continuó Esperanza, «llegué a esta misma iglesia, me senté en este mismo banco, y le grité a Dios. Le dije que si realmente existía, si realmente se preocupaba por nosotros, necesitaba una señal, necesitaba ayuda, porque ya no podía más». La anciana hizo una pausa, sus ojos se perdieron por un momento en los recuerdos. «Esa noche tuve un sueño. Vi a mi abuela, que había muerto cuando yo era niña, y ella me dijo algo que cambió todo. Hija, el Padre Nuestro no es solo una oración, es una declaración de fe, es un contrato espiritual con el universo. Si lo recitas 7 veces cada día con fe verdadera, con el corazón abierto, poniendo toda tu confianza en que será escuchado, verás milagros que nunca imaginaste». Miguel frunció el ceño, su mente racional luchaba contra lo que estaba escuchando. «Señora, con todo respeto, yo necesito soluciones prácticas, ¿no?», pero Esperanza lo interrumpió con una sonrisa gentil. «Hijo, yo pensaba igual que tú. Pero cuando no tienes más opciones, cuando has probado todo lo que la lógica humana puede ofrecer, a veces tienes que dar un salto de fe. ¿Qué puedes perder que no hayas perdido ya?». La pregunta resonó en el alma de Miguel como una campana. Tenía razón. Su plan A había fracasado. Su plan B había fracasado. Su plan C, D, E y F también habían fracasado. ¿Qué daño podía hacer intentar algo diferente? Esperanza continuó, «Pero escúchame bien, no es solo recitar las palabras como un loro. Cada palabra del Padre Nuestro tiene un poder específico, cada frase es una llave que abre puertas en dimensiones que no podemos ver pero que afectan directamente nuestra realidad física. Padre Nuestro que estás en los cielos», comenzó a explicar Esperanza, «no es solo reconocer a Dios, es conectarte con la fuente infinita de abundancia del universo. Cuando dices, santificado sea tu nombre, estás elevando tu vibración, estás alineándote con la frecuencia de lo divino. Venga a nosotros tu reino, es una invitación para que la abundancia celestial se manifieste en tu vida terrenal». Miguel sentía algo extraño sucediendo en su interior. Una mezcla de escepticismo y esperanza desesperada. «¿Y funciona realmente?», preguntó con la voz quebrada. Esperanza sonrió y sacó de su bolsa una fotografía vieja. En ella se veía a una familia feliz enfrente de una casa hermosa. «Esta soy yo con mis hijos, 10 años después de esa noche terrible. No solo pagué todas las deudas, sino que construí un negocio próspero. Mis 3 hijos se graduaron de la universidad sin deudas estudiantiles. Y todo comenzó con esa oración recitada 7 veces al día durante un año». Esperanza continuó explicándole a Miguel los detalles de lo que ella llamaba el protocolo sagrado. «Debes recitarlo exactamente 7 veces cada día», le explicó con la seriedad de quien comparte un tesoro invaluable. «El número 7 no es casualidad. En la tradición espiritual, el 7 representa la perfección divina, la completitud cósmica. 7 días creó Dios el mundo, 7 son los chakras principales del cuerpo humano, 7 son los cielos que mencionan las escrituras. Pero aquí está la clave», enfatizó la anciana, «no puedes recitarlo de cualquier manera. Cada recitación debe hacerse con total concentración, visualizando específicamente lo que necesitas. Cuando digas, danos hoy nuestro pan de cada día, no pienses solo en comida. Piensa en abundancia financiera, en oportunidades laborales, en soluciones inesperadas para tus problemas económicos». Miguel tomaba notas mentales de cada palabra. Su desesperación había alcanzado un punto en el que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. «¿A qué hora debo hacerlo?», preguntó.
Eso no importa tanto como la consistencia, respondió Esperanza. Puedes hacerlo todas las veces por la mañana, o distribuirlas durante el día. Lo importante es que sean exactamente 7, todos los días, sin fallar ni uno solo. Y aquí viene lo más importante, continuó la anciana con voz grave, durante el tiempo que hagas esta práctica. No puedes hablar de tus problemas financieros con negatividad. No puedes quejarte, no puedes lamentarte, no puedes contar tus deudas una y otra vez. Cada vez que sientes la tentación de quejarte, en lugar de eso, recita el Padre Nuestro una vez más. Esperanza explicó que había una razón científica detrás de esto. Las palabras tienen poder creativo, dijo. Cuando te quejas constantemente sobre tu situación financiera, estás reforzando esa realidad. Estás enviando al universo la señal de que eso es lo que quieres más de lo mismo. Pero cuando cambias tu lenguaje, cuando empiezas a hablar con fe y esperanza, comienzas a crear una nueva realidad. Miguel sintió un escalofrío. Había escuchado sobre el poder de la mente y las afirmaciones positivas, pero nunca lo había relacionado con la oración tradicional. ¿Y qué más debo hacer?, preguntó ansioso. Debes actuar, respondió Esperanza firmemente. La fe sin obras es fe muerta. Mientras recitas la oración, también debes tomar todas las acciones prácticas que estén a tu alcance. Busca trabajo, negocia con tus acreedores, explora nuevas oportunidades. La oración abrirá puertas, pero tú tienes que caminar a través de ellas. La conversación duró casi 2 horas. Cuando finalmente se despidieron, Esperanza le dio a Miguel una pequeña tarjeta con el Padre Nuestro escrito en letras doradas. Comienza mañana, le dijo. Y recuerda, los milagros a menudo llegan disfrazados de coincidencias. Mantén los ojos abiertos, porque el universo va a conspirar a tu favor de maneras que nunca imaginaste. Esa noche, Miguel llegó a casa con algo que había perdido hacía meses: esperanza. Su esposa María notó el cambio inmediatamente. ¿Qué pasó?, le preguntó. Miguel le contó sobre su encuentro con Esperanza y la propuesta de los 7 Padre Nuestros diarios. María, aunque escéptica, vio algo diferente en los ojos de su esposo. Si tú crees que puede funcionar, le dijo, yo te voy a apoyar. El primer día fue extraño para Miguel. Se levantó 1 hora más temprano de lo usual, se sentó en su pequeño estudio, y con la tarjeta de Esperanza en las manos, recitó el Padre Nuestro por primera vez con verdadera intención. Padre nuestro que estás en los cielos, comenzó, y mientras decía cada palabra, trató de sentir su significado profundo, de conectarse con esa fuente infinita de la que había hablado la anciana. Al principio se sintió un poco tonto. Su mente racional le gritaba que estaba perdiendo el tiempo, que debería estar enviando más currículums o haciendo llamadas a contactos profesionales. Pero algo en su interior le decía que continuara. Después de las 7 repeticiones, sintió una paz extraña, una calma que no había experimentado en meses. Los primeros días no pasó nada extraordinario. Miguel continuó con sus búsquedas de empleo, llamó a sus acreedores para negociar planes de pago, y siguió recitando fielmente sus 7 Padre Nuestros diarios. María lo observaba con curiosidad creciente. Su esposo parecía menos ansioso, dormía un poco mejor, y aunque la situación financiera seguía siendo desesperante, la atmósfera en casa había mejorado notablemente. El primer milagro, como Miguel llegó a llamarlo después, ocurrió exactamente 1 semana después de comenzar la práctica. Recibió una llamada de un ex compañero de trabajo que había comenzado su propia empresa de consultoría. Miguel, le dijo, sé que has tenido problemas desde que cerraron la empresa. Tengo un proyecto que podría interesarte. No es permanente, pero paga bien y podrías trabajar desde casa. El proyecto era para rediseñar los planos de un centro comercial. Era exactamente el tipo de trabajo que Miguel sabía hacer con los ojos cerrados, y el pago sería suficiente para cubrir los gastos básicos de 2 meses. Mientras firmaba el contrato, Miguel recordó las palabras de Esperanza sobre milagros disfrazados de coincidencias. Pero esto era solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, comenzaron a suceder cosas pequeñas pero significativas. Un error en el banco resultó en que le devolvieran cargos por sobregiro que habían cobrado incorrectamente. Un vecino le ofreció trabajo de medio tiempo cuidando su jardín. Su esposa encontró cupones y descuentos que les permitieron reducir significativamente el presupuesto de comida.
Individualmente, estos eventos podrían explicarse como coincidencias. Pero la frecuencia y el timing perfecto de cada uno comenzaron a convencer a Miguel de que algo más estaba sucediendo. Cada mañana, mientras recitaba sus oraciones, sentía una conexión creciente con algo más grande que él mismo. No era solo que estuviera pidiendo ayuda. Sentía que estaba alineándose con un flujo de abundancia que siempre había estado ahí, pero al que nunca había sabido cómo acceder. El cambio más notable, sin embargo, estaba en su actitud mental. Donde antes veía solo problemas insurmontables, ahora comenzaba a ver oportunidades. Donde antes sentía desesperanza paralizante, ahora sentía una energía renovada para tomar acción. Sus conversaciones con María ya no giraban exclusivamente en torno a los problemas de dinero, sino que incluían planes, sueños y posibilidades para el futuro. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Al cumplirse el primer mes de práctica, Miguel experimentó lo que él describe como su primera verdadera revelación espiritual. Era una mañana de sábado, estaba recitando su quinta repetición del Padre Nuestro cuando llegó a la frase «Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». De repente, las palabras tomaron un significado completamente nuevo. Se dio cuenta de que durante meses había estado cargando no solo con el peso financiero de sus deudas, sino con el peso emocional del resentimiento, la culpa y la amargura. Estaba resentido con su ex jefe por despedirlo, con el sistema económico por ser injusto, consigo mismo por no haber ahorrado más. Toda esa energía negativa era como una cadena invisible que lo mantenía atado a la escasez. Esa mañana, Miguel decidió hacer algo radical. Escribió una carta a su ex jefe, no para reclamar o quejarse, sino para agradecerle por los años de trabajo y para expresarle que no guardaba rencor. Nunca envió la carta, pero el acto de escribirla liberó algo profundo en su interior. Por primera vez en meses, sintió verdadero perdón hacia todos los que había culpado por su situación. El efecto fue inmediato y poderoso. 3 días después de esta experiencia de perdón, Miguel recibió una llamada que cambiaría completamente el rumbo de los eventos. Era de un headhunter que había visto su perfil en LinkedIn. Una empresa internacional estaba buscando un director de proyectos con exactamente su experiencia. Pero había un detalle: el trabajo estaba en otra ciudad y requeriría mudarse. En el pasado, Miguel habría rechazado inmediatamente esta oportunidad. El costo de mudarse, los riesgos de un nuevo empleo, la incertidumbre, todo habría sido demasiado abrumador. Pero algo había cambiado en él. Cuando habló con María esa noche, ambos sintieron que esta era la puerta que se abría, la oportunidad que habían estado esperando sin saberlo. La entrevista fue por videoconferencia. Miguel se preparó como nunca antes, pero también hizo algo diferente. Antes de la entrevista, recitó sus 7 Padre Nuestros con la intención específica de que si este trabajo era para su bien más elevado, se manifestara fácilmente. Si no lo era, que una oportunidad aún mejor apareciera. La entrevista fluyó de manera extraordinaria. Miguel se sintió calmado, articulado, confiado. Sus respuestas parecían venir de un lugar de sabiduría que no sabía que poseía. El entrevistador, un hombre de unos 50 años llamado Carlos, quedó tan impresionado que al final de la sesión le dijo: «Miguel, en mis 20 años haciendo estas entrevistas, raramente he sentido una conexión tan clara con un candidato. El puesto es tuyo si lo quieres». Pero la sorpresa no terminó ahí. Cuando discutieron el salario, la oferta era un 40% más alta de lo que Miguel había ganado en su trabajo anterior. Además, la empresa ofrecía un paquete de reubicación que cubriría todos los gastos de mudanza y les daría 3 meses de vivienda pagada mientras encontraban casa permanente. Esa noche, Miguel y María lloraron juntos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y alivio. Por primera vez en casi un año, podían vislumbrar un futuro donde las deudas no fueran una sombra constante sobre sus cabezas.
Pero Miguel sabía que esto era solo el comienzo. Había prometido continuar con las oraciones durante un año completo, sin importar lo que sucediera. La mudanza ocurrió en tiempo récord. Todo fluyó con una facilidad que parecía sobrenatural. Encontraron una casa hermosa para rentar a un precio increíblemente razonable porque los propietarios anteriores habían tenido que mudarse súbitamente y necesitaban inquilinos de confianza inmediatamente. Los niños se adaptaron a la nueva escuela mejor de lo esperado, e incluso encontraron programas de becas que reducirían significativamente los costos educativos. En su nuevo trabajo, Miguel no solo se destacó rápidamente, sino que su jefe Carlos se convirtió en algo más que un supervisor, se volvió un mentor. Carlos era un hombre de profunda espiritualidad que había construido su carrera combinando excelencia profesional con principios éticos sólidos. Cuando Miguel le contó discretamente sobre su práctica de oración diaria, Carlos sonrió con conocimiento. Miguel, le dijo Carlos durante un almuerzo, yo también tengo mis prácticas espirituales diarias. Creo firmemente que el éxito sostenible solo viene cuando alineamos nuestros objetivos profesionales con propósitos más elevados. Tu energía, tu actitud, la forma en que abordas los problemas, hay algo diferente en ti, algo que no veo muy a menudo en el mundo corporativo. Fue Carlos quien introdujo a Miguel a un concepto que cambiaría completamente su perspectiva sobre el dinero y la abundancia. La mentalidad de mayordomía versus la mentalidad de escasez. La mayoría de las personas, explicó Carlos, ven el dinero como algo que deben acumular y proteger por miedo a no tener suficiente. Pero cuando entiendes que eres solo un administrador temporal de los recursos que fluyen a través de tu vida, todo cambia. Esta conversación llevó a Miguel a una nueva comprensión de la frase del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. No se trataba de acumular para el futuro por miedo, sino de confiar en que cada día traería exactamente lo que necesitaba para ese día. Esta realización liberó en él una creatividad y una capacidad de toma de riesgos calculados que nunca había tenido. Con su nuevo salario, Miguel podría haber simplemente pagado los mínimos de sus deudas y vivido cómodamente. Pero algo dentro de él le decía que había una estrategia mejor. Decidió vivir con el mismo presupuesto austero que habían manejado durante los meses de crisis, y dedicar todo el dinero extra al pago acelerado de deudas. Pero aquí hizo algo inteligente que nunca había considerado antes. En lugar de pagar primero las deudas más grandes, siguió un consejo que Carlos le había dado. Pagó primero las deudas más pequeñas completamente, una por una. Es psicológico, le había explicado Carlos. Cada deuda que eliminas completamente te da un impulso de energía y confianza que te impulsa hacia la siguiente. La estrategia funcionó mejor de lo imaginado. Cada vez que eliminaba una deuda completamente, Miguel sentía una liberación física y emocional. Era como si literalmente le quitaran cadenas invisibles. Y con cada deuda eliminada, su creatividad para encontrar formas adicionales de generar ingresos se expandía exponentially. Comenzó a ofrecer servicios de consultoría los fines de semana. Su reputación en la nueva ciudad creció rápidamente, y pronto tenía más ofertas de trabajo freelance de las que podía manejar. María, inspirada por los cambios en su esposo, comenzó su propio pequeño negocio de repostería desde casa, algo que había soñado hacer durante años pero que nunca había tenido el valor de intentar. A los 6 meses de comenzar su nueva vida, Miguel experimentó lo que él considera el momento más transformador de toda su experiencia. Era un domingo por la mañana. Estaba recitando sus oraciones diarias cuando de repente tuvo lo que solo puede describir como una visión clara de su futuro financiero. No era solo una fantasía o una ilusión optimista. Era una visión detallada y práctica de cómo, en los próximos 18 meses, no solo pagaría todas sus deudas, sino que comenzaría a construir verdadera riqueza. Vio oportunidades de inversión específicas, vio expansiones de su negocio de consultoría, vio incluso la posibilidad de comprar bienes raíces. Lo más impactante de esta visión no era su contenido, sino la certeza absoluta con la que la experimentó. No había duda, no había qué pasaría así. Era como ver un mapa detallado de un territorio que definitivamente iba a recorrer. Esa mañana, Miguel escribió todo lo que había visto en su visión, fechó el documento, y se comprometió a seguir cada paso que se le había mostrado. El primer paso era algo que nunca había considerado: invertir en educación financiera. La visión le había mostrado claramente que su mayor limitación no era la falta de dinero,
sino la falta de conocimiento sobre cómo hacer que el dinero trabajara para él. Ese mismo día comenzó a buscar cursos, libros y mentores que pudieran enseñarle sobre inversiones, bienes raíces y construcción de riqueza. Carlos resultó ser una mina de oro de conocimiento financiero. No solo había construido un patrimonio considerable a través de inversiones. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Inteligentes, sino que tenía una red de contactos que incluía asesores financieros, inversores en bienes raíces y empresarios exitosos. Miguel, le dijo Carlos, tu transformación personal ha sido extraordinaria. Ahora es tiempo de que esa transformación se refleje en tu educación financiera. A través de Carlos, Miguel fue introducido a conceptos como flujo de efectivo positivo, apalancamiento inteligente, y construcción de múltiples fuentes de ingresos. Pero más importante que los conceptos técnicos era la mentalidad que Carlos le ayudó a desarrollar, la mentalidad de un inversionista en lugar de la mentalidad de un empleado. Un empleado, le explicó Carlos, intercambia tiempo por dinero y siempre estará limitado por las horas del día. Un inversionista hace que su dinero trabaje para él, creando ingresos pasivos que continúan fluyendo incluso mientras duerme. Esta diferencia conceptual fue como un interruptor de luz que se encendió en la mente de Miguel. Comenzó a ver oportunidades por todas partes. Su trabajo de consultoría ya no era solo una forma de ganar dinero extra, era una forma de construir relaciones con clientes que podrían convertirse en socios de inversión. Los proyectos en los que trabajaba ya no eran solo trabajos, eran oportunidades para aprender sobre diferentes industrias e identificar tendencias de inversión. La práctica diaria del Padre Nuestro había evolucionado también. Ahora, cuando recitaba «Venga a nosotros tu reino», visualizaba específicamente un futuro donde él y su familia no solo eran prósperos financieramente, sino donde usaban esa prosperidad para bendecir a otros. Cuando decía «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo», se veía a sí mismo como un canal a través del cual la abundancia divina podía fluir hacia su comunidad. El momento decisivo llegó en el mes 10 de su práctica de oración. Miguel había pagado ya el 70% de sus deudas y había comenzado a generar ingresos pasivos a través de sus primeras inversiones modestas. Su negocio de consultoría había crecido hasta el punto de que estaba considerando contratar a un asistente. María's negocio de repostería había explotado en popularidad y ya tenía una lista de espera de clientes. Fue entonces cuando recibió una llamada que inicialmente lo llenó de pánico, pero que resultaría ser la oportunidad más grande de su vida. Su ex empleador, la empresa de construcción que había quebrado un año antes, estaba siendo vendida a nuevos inversionistas que querían resucitarla. Habían escuchado sobre el éxito de Miguel en su nueva posición y querían ofrecerle convertirse en socio minoritario y director general de la nueva empresa. La oferta era tentadora pero aterrorizante. Requería una inversión inicial significativa, lo que significaría usar todo el dinero que había ahorrado y además pedir prestado más. En el pasado, esta situación habría paralizado a Miguel con miedo. Pero ahora, con 10 meses de práctica espiritual diaria, abordó la decisión de manera completamente diferente. Esa noche, después de recitar sus 7 Padre Nuestros con la intención específica de recibir claridad sobre esta oportunidad, Miguel sintió una paz profunda y una certeza que no podía explicar lógicamente. Sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que esta era su oportunidad para dar el salto definitivo hacia la libertad financiera. Pero Miguel había aprendido a combinar fe con acción inteligente. Antes de tomar la decisión, realizó una investigación exhaustiva. Contrató a un contador para que analizara los números, consultó con abogados para revisar los contratos y habló con varios de sus mentores para obtener perspectiva. Todos los análisis confirmaron lo que su intuición ya le había dicho: esta era una oportunidad sólida con potencial extraordinario. La decisión de aceptar la oferta requirió el acto de fe más grande de su vida.
Tuvo que usar todos sus ahorros, refinanciar su casa, y convencer a varios inversores privados para que le prestaran el dinero restante. Pero cada paso del proceso fluyó con una facilidad que confirmaba que estaba en el camino correcto. El día que firmó los papeles para convertirse en socio de la nueva empresa, Miguel sintió que había cerrado un círculo completo. Un año antes, había estado sentado en una iglesia, quebrado y desesperado. Ahora, estaba a punto de convertirse en el director general de una empresa que tenía el potencial de generar millones de dólares en ingresos anuales. Pero lo más extraordinario no era el cambio en su situación financiera. Era el cambio en su identidad. Ya no se veía a sí mismo como una víctima de las circunstancias, sino como un co-creador activo de su destino. Ya no vivía con miedo a la escasez, sino con expectativa de abundancia. Ya no oraba desde la desesperación, sino desde la gratitud y la confianza. La nueva empresa prosperó desde el primer día. Los contratos comenzaron a llegar con una frecuencia que sorprendió incluso a los inversionistas más optimistas. En 6 meses, Miguel no solo había pagado todas sus deudas personales, sino que había generado suficientes ganancias para comenzar a construir un portafolio de inversiones diversificado. El día que Miguel hizo su último pago de deuda, exactamente 11 meses después de comenzar su práctica de oración diaria, organizó una celebración familiar que jamás olvidarían. No era solo una celebración de libertad financiera, era una celebración de transformación completa. Su esposa María, que había sido testigo de cada momento de esta increíble jornada, lloró lágrimas de alegría mientras quemaban simbólicamente todos los estados de cuenta de deudas en la chimenea de su nueva casa. Pero Miguel sabía que su historia no terminaba con el pago de las deudas. Durante estos 11 meses, había aprendido que la verdadera abundancia no se trataba solo de tener dinero, sino de convertirse en una persona capaz de crear valor constantemente para otros. Su empresa estaba generando empleos para más de 50 familias. Sus decisiones empresariales ya no se basaban únicamente en la ganancia, sino en cómo podían crear el mayor bien para todas las partes involucradas. La práctica del Padre Nuestro había evolucionado también. Ya no recitaba desde la necesidad, sino desde la gratitud y la responsabilidad. Cuando decía «Danos hoy nuestro pan de cada día», ahora incluía una oración por todos aquellos que todavía luchaban con problemas financieros. Cuando decía «Perdónanos nuestras deudas», pensaba en su responsabilidad de usar su nueva prosperidad de manera ética y generosa. Un año después del encuentro con Esperanza, Miguel decidió regresar a la pequeña iglesia donde todo había comenzado. Quería agradecer y, si era posible, encontrar a la anciana que había cambiado su vida. Cuando llegó, se sentó en el mismo banco donde había llorado de desesperación 12 meses antes. La diferencia era abismal. Donde antes había sentido peso y oscuridad, ahora sentía ligereza y luz. Esperanza no estaba esa noche, pero Miguel se quedó varias horas en oración y meditación. Fue entonces cuando tomó una decisión que definiría el siguiente capítulo de su vida: crear una fundación para ayudar a otras personas que estuvieran pasando por crisis financieras similares a la que él había experimentado. La Fundación Esperanza Financiera nació 3 meses después. Miguel aportó el capital inicial, pero más importante, aportó su experiencia y su testimonio. La fundación no solo ofrecía préstamos sin interés y educación financiera, sino que también incluía un componente espiritual, talleres sobre el poder de la oración, la mentalidad de abundancia, y la importancia de alinear los objetivos materiales con propósitos más elevados. El primer beneficiario de la fundación fue un hombre de 35 años llamado Roberto, que había perdido su trabajo y estaba a punto de perder su casa. Miguel vio en Roberto el mismo pánico y desesperación que él había sentido un año antes. Durante su primera conversación, Miguel le compartió su historia completa, incluyendo la práctica de los 7 Padre Nuestros diarios. Roberto, como Miguel había sido, era escéptico pero desesperado. ¿De verdad crees que una oración puede cambiar mi situación financiera?, preguntó con una mezcla de esperanza y duda. Miguel sonrió, recordando haber hecho exactamente la misma pregunta. Roberto, le respondió, no es la oración sola la que cambia las cosas. Es lo que la oración hace en ti. Te cambia a ti, y cuando tú cambias, tu mundo cambia contigo. En los siguientes 6 meses, Miguel fue mentor de Roberto y de otros 12 beneficiarios de la fundación. De los 13 casos, 11 experimentaron transformaciones financieras significativas.
No todos se volvieron millonarios, pero todos encontraron estabilidad, esperanza y una nueva relación con el dinero que los liberó del ciclo de escasez y miedo. La historia de Miguel comenzó a difundirse. Medios locales lo entrevistaron, fue invitado a hablar en conferencias empresariales, y su fundación comenzó a recibir donaciones de empresarios exitosos que resonaban con su mensaje de que el éxito verdadero incluye responsabilidad social y crecimiento espiritual. 2 años después de esa noche desesperada en la iglesia, Miguel se había convertido en una figura reconocida en su comunidad, no solo por su éxito empresarial, sino por su compromiso con ayudar a otros. Su empresa había crecido hasta convertirse en una de las constructoras más respetadas de la región, pero lo que más lo enorgullecía era que había mantenido una cultura empresarial basada en valores éticos y trato justo tanto para empleados como para clientes. Un día, mientras revisaba los estados financieros de su empresa y su portafolio personal, Miguel se detuvo a reflexionar sobre los números. Su patrimonio neto había crecido de menos $200.000 en deudas a más de $2 millones en activos. Pero lo que realmente lo asombró no fueron los números, sino recordar la persona que había sido 2 años antes y la persona en la que se había convertido. El Miguel de antes vivía en constante ansiedad sobre el dinero, veía escasez por todas partes, y se sentía víctima de circunstancias fuera de su control. El Miguel de ahora vivía con una confianza serena en su capacidad de crear abundancia. Veía oportunidades en lugar de obstáculos, y se sabía co-creador activo de su destino. La diferencia no era solo en su cuenta bancaria, era en su alma. Esa tarde recibió una llamada que cerraría el círculo de manera perfecta. Era un periodista de una revista nacional de negocios que quería hacer un artículo sobre empresarios que habían superado la bancarrota para construir imperios financieros. Durante la entrevista, el periodista le preguntó: Miguel, ¿cuál dirías que fue el factor más importante en tu transformación? Miguel pensó por un momento. Podría haber hablado sobre educación financiera, sobre mentores, sobre oportunidades de inversión. Pero sabía que la respuesta real era más profunda. El factor más importante, respondió, fue aprender a orar no solo con mi boca, sino con mi vida entera. Cuando alineé mis pensamientos, mis palabras, mis acciones y mis intenciones con algo más grande que yo mismo, el universo conspiró para ayudarme. El artículo se publicó 3 meses después y generó cientos de llamadas y correos de personas que querían conocer más sobre la historia de Miguel y su método de oración. Entre esas llamadas había una que lo emocionó especialmente, era Esperanza, la anciana de la iglesia, que había leído el artículo y quería felicitarlo. Cuando se encontraron nuevamente en la misma iglesia, Esperanza, ahora de 83 años pero con los mismos ojos brillantes de sabiduría, sonrió con satisfacción maternal. Sabía que eras especial esa noche, le dijo. Pero nunca imaginé que llevarías este mensaje tan lejos. Miguel le contó sobre la fundación, sobre las personas que habían sido ayudadas, sobre los planes de expandir el programa a otras ciudades. Esperanza escuchó con lágrimas en los ojos. Esto es exactamente lo que se supone que debe suceder, le dijo. Cuando recibimos bendiciones, nuestro trabajo es convertirlas en bendiciones para otros. ¿Has entendido el propósito verdadero de la abundancia? Antes de despedirse esa noche, Esperanza le dio a Miguel una segunda tarjeta, similar a la primera pero con un mensaje adicional: la oración que recibiste fue un regalo. Ahora es tu responsabilidad ser el regalo para otros. Miguel supo inmediatamente lo que tenía que hacer. Al día siguiente anunció la creación de un programa nacional, El Poder del Padre Nuestro, transformación financiera a través de la fe activa. El programa combinaría educación financiera práctica con enseñanzas espirituales, ofreciendo tanto herramientas materiales como espirituales para la transformación económica. Hoy, 5 años después de esa noche de desesperación, Miguel dirige un imperio empresarial valuado en más de $50 millones. Pero cuando le preguntan sobre su mayor logro, no habla de números financieros. Habla de las más de 1000 familias que han salido de la pobreza a través de su fundación. De los cientos de empresarios que han aprendido a combinar éxito material con propósito espiritual, de la nueva generación de líderes que entienden que la verdadera riqueza incluye responsabilidad social. Y cada mañana, sin falla, Miguel sigue recitando el Padre Nuestro 7 veces. Ya no desde la desesperación, sino desde la gratitud. Ya no pidiendo milagros, sino agradeciendo por ser parte de los milagros en las vidas de otros.
Porque entendió que la oración más poderosa no es la que cambia las circunstancias, sino la que nos cambia a nosotros para estar a la altura de las circunstancias que merecemos. Esta es la historia real de Miguel, un hombre que tocó fondo y encontró en una oración milenaria el poder para transformar completamente su destino financiero. Pero esta historia no termina aquí. Termina con la decisión que tú vas a tomar ahora mismo. ¿Vas a seguir viviendo con la angustia constante de las deudas? ¿Vas a seguir sintiendo que el dinero controla tu vida en lugar de que tú controles tu relación con el dinero? ¿O vas a tomar la misma decisión que tomó Miguel esa noche desesperada en la iglesia? La oración está ahí, disponible para ti en este momento. El Padre Nuestro, recitado 7 veces al día con fe genuina y acción decidida, tiene el poder de abrir puertas que ni siquiera sabías que existían en tu vida. Pero requiere algo de ti, requiere fe, requiere consistencia, requiere que combines la oración con acción práctica. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido esa chispa de esperanza que Miguel sintió esa primera noche, entonces no dejes que este momento pase. Empieza mañana. Comprométete por 1 año. 7 Padre Nuestros cada día, con fe, con intención, con la certeza de que el universo está conspirando a tu favor. Y déjame saber en los comentarios si vas a aceptar este desafío. Cuéntame tu situación, comparte tus miedos y tus esperanzas. Porque cuando compartimos nuestras luchas, encontramos que no estamos solos, y cuando compartimos nuestra fe, esa fe se multiplica. Si crees que alguien más necesita escuchar esta historia, compártela. Dale like a este vídeo si te ha inspirado, y suscríbete al canal porque voy a seguir compartiendo historias reales de transformación que te van a ayudar a crear la vida que mereces. Recuerda, tu situación actual no es tu destino final. Tu pasado financiero no determina tu futuro financiero. Y con fe, acción y persistencia, puedes escribir una historia de abundancia que inspire a otros así como la historia de Miguel te ha inspirado a ti. El poder está en tus manos. La oración está en tu corazón. El momento es ahora. ¿Estás listo para comenzar tu propia transformación milagrosa?